Bienvenidos a esta guía técnica sobre Conga 1090. Somos Kelatos Informática, expertos en reparación técnica. Recogemos tu equipo a domicilio, realizamos diagnóstico y te enviamos presupuesto antes de reparar. Sin llamadas, sin desplazamientos. Estamos ubicados en calle Joaquín María López 26, Madrid. Cómodo, transparente y profesional. Enlace en la descripción. Hoy vamos a hablar sobre un problema común con el Conga 1090, la duración de la batería. Es frustrante ver cómo tu robot aspirador no funciona el tiempo que debería. Esta situación puede ocurrir por varios motivos, como un desgaste natural de la batería o un mal funcionamiento del cargador. Si no atendemos este problema a tiempo, podríamos acabar con un dispositivo que no cumple su función, lo que nos obliga a comprar un nuevo robot. Por eso, es importante actuar pronto. Para realizar la reparación de la batería de tu Conga 1090, necesitarás algunas herramientas. Asegúrate de tener un destornillador de estrella, una palanca de plástico para abrir el dispositivo, unas pinzas y, por supuesto, una batería de repuesto compatible con tu Conga 1090. Ahora, vamos a empezar con el paso a paso técnico. Primero, asegúrate de desconectar el robot de la corriente y darle la vuelta para acceder a la parte inferior. Con el destornillador de estrella, retira los tornillos que sujetan la tapa del compartimento de la batería. Recuerda guardar los tornillos en un lugar seguro para no perderlos. Una vez que hayas quitado la tapa, localiza la batería. Es el componente que suele estar más cerca del centro del dispositivo. Desconéctala con cuidado, tirando suavemente de los cables que la conectan. No uses fuerza excesiva, ya que podrías dañar otros componentes cercanos. Ahora, toma la batería nueva y conéctala en su lugar, asegurándote de que esté bien sujeta. Vuelve a colocar la tapa y atornilla todos los tornillos que retiraste antes. Si en este punto ves que es demasiado complejo, recuerda que en Kelatos recogemos el equipo en tu domicilio y te lo devolvemos reparado. Una vez que hayas cerrado el dispositivo, prueba a encenderlo y asegúrate de que la batería se carga correctamente. Si todo está en orden, enhorabuena. Has logrado reparar tu Conga 1090. Para evitar que el problema vuelva a ocurrir, es recomendable realizar un mantenimiento regular del robot. Limpia los sensores y cepillos frecuentemente, y siempre asegúrate de que se carga adecuadamente. Así, prolongarás la vida de la batería y mejorarás el rendimiento de tu Conga. Si no quieres arriesgarte a dañar tu equipo, en Kelatos lo recogemos, reparamos y devolvemos a tu domicilio en toda la península. Enlace en la descripción.